Bienvenidos, somos el podcast de Vidas Biculturales. Aquí hablamos de la vida de las mujeres migrantes con una perspectiva crítica a partir de nuestras vivencias, la teoría y el contexto. Somos Mónica Tirado y Gabriela Llerena y les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Nuestras cuentas de Instagram son @Vidas Biculturales, la mía es @MonicaTir y la mía es @Gabriela Yeki, para que nos manden sus mensajes y todas las opiniones de los episodios. También, como siempre les decimos, no olviden suscribirse a su aplicación de podcast donde nos escuchen o a YouTube para que siempre les notifiquen el nuevo episodio que sale. Y bueno, ¿qué pasa, Moni, hoy? Bueno, hoy vamos a adentrarnos en aspectos más concretos respecto de la comunicación de la vida bicultural. ¿Por qué hablamos de la vida? Porque vamos a hablar de las parejas y de la familia. En esta primera parte de este episodio, pues vamos a tocar la comunicación en la pareja bicultural. Y en la segunda parte del episodio, pues vamos a hablar entonces más sobre el tema de la comunicación cuando hay hijos, que son hijos biculturales, porque pues es un tema que merece ser analizado, ya que muchas veces asumimos que va a venir naturalmente, que va a venir por ósmosis o que lo vamos a intuir y pues resulta que pues no es tan así. No es nada intuitivo, es más bien un ejercicio reflexivo. Bastante. Y no solo de reflexión, sino de aprendizaje y conocimiento, o sea, de teoría. Hay que entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro, el de los niños, socialmente. Y bueno, vamos a ir hoy entonces desmenuzando este tema con nuestras experiencias y con una sorpresa que también ahorita ya se van a enterar bien. Bienvenidos a este episodio. Hoy hacemos un podcast diferente al que siempre hemos hecho, ya que lo estamos haciendo en colaboración junto a Prisca Howard, creadora del podcast Bicultural, quien habla sobre temas de cultura y familia. Sí, pues nos hemos unido aquí los dos podcasts, nos gusta la familia bicultural, las tres tenemos parejas biculturales, tenemos hijos que se están criando en un país diferente al de uno de los dos pertenecientes a la pareja. Nos va a encantar hablar con vosotros sobre la comunicación en la familia multilingüe, sus ventajas, sus particularidades, sus retos. Bueno, partiendo de la base de que somos tres mujeres que estamos en los 30, un poco más, sobre todo yo. Entre 34 y 38, vamos a decir. Para hablar de este tema tan interesante, que es la comunicación en pareja, que nosotros, de mi parte, fue como llegar a un mundo desconocido. Yo estudié Derecho y yo creo una de las partes que más me gustaba de esta carrera, pues es esta resolución de conflictos, ¿no? Y cuando llegué a la pareja, entonces ahí llegó la gran pregunta. ¿Cómo me comunico con mi pareja? A ver, ¿ustedes cómo tienen esta comunicación sabiendo que somos parejas biculturales? Para los que no conocen a Prisca, entonces tú puedes decir de dónde viene tu pareja y en qué idioma hablan y bueno. Yo vengo de padres americanos de Estados Unidos, pero yo nací y crecí en España. Entonces yo ya tengo una mezcla de comunicación y mi esposo es de México. Entonces yo creo que en nuestro caso muchas veces yo he pensado que no nos entendemos por el idioma, aunque sea el mismo. Pero igual luego... tú creciste, es que lo interesante ahí es que tú creciste, tus emociones crecieron en inglés, tú no creciste en español, o sea, cuando llorabas, cuando tenías problemas, te expresabas en inglés, entonces ahora tú te expresas con tu esposo en español, ¿no? Sí, aunque un poco de los dos, ¿eh? Aunque en mi familia se hablaba siempre en inglés y yo veía a mis padres comunicarse siempre en inglés, sea conflicto, sea normal, era siempre inglés, pero es verdad que no he tenido problema en ese sentido de expresar mis sentimientos en español. De hecho, pienso que se me da mejor, entonces, claro. Aunque mi lengua materna, digamos, sería el inglés, pero como uso más el español siempre desde chiquitita, estudié en español todo, veo que fluyo más, a menos que esté como en un contexto donde todo es inglés y después de unos días ya fluyo, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta es que no es tanto ni el idioma, ni el tipo de castellano, no es nada de eso, yo pienso más que es las diferencias entre hombre y mujer, que vemos las cosas tan diferentes, que ahí es donde yo veo más el conflicto de la comunicación, las palabras que se puedan usar y todo eso, ¿no? Entonces yo estoy en la fase de aprender un poco eso, porque siempre me he frustrado con él, así de, te estoy diciendo esto y no me estás entendiendo, ¿no? Y así, si hablamos el mismo idioma, me gustaría escucharos a vosotras, porque encima tenéis que hablar en francés, ¿no? Que es un segundo idioma. Ahí yo rescato tres cosas súper interesantes antes de contar un poco nuestro lado, y es que sí, yo pienso que la comunicación evoluciona, cambia, según la etapa de la persona, según la etapa de la relación, siempre tiene que cambiar, y es lo que tú dices, siempre estamos buscando formas de comunicarnos mejor, eso es lo que hay que hacer siempre. Dos, lo que tú dices, el tema hombre-mujer, sí, porque el tema es que como nos hemos
hemos socializado, eso es un tema de lo que hablamos mucho en nuestro podcast, ¿no? A los hombres y a las mujeres nos criaron diferentes, por lo menos nuestra generación, y aún creyendo que pues ellos no les interesa el cuidado, las mujeres son cuidadoras por naturaleza, bla, 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 y que entonces ellos no entienden y nosotras no entendemos, y eso nos ha separado y eso ha creado una falsa forma de comunicarnos, y eso es un mito, porque nosotros somos hombres y mujeres, sí, pero tenemos el mismo cerebro y tenemos las mismas capacidades y habilidades a desarrollar, que no hemos desarrollado las mismas, totalmente cierto, porque por algo estamos como estamos, pero somos capaces. Entonces yo creería que hay que uno tiene que, y lo que yo trato de hacer ahora para entrar en mi caso es vernos los dos como seres humanos, que uno, somos hombre y mujer, sí, pero somos iguales de capaces de aprender las cosas y entender que hemos aprendido diferente, pero que podemos aprender mejor. Y dos, que somos culturas diferentes. Por ejemplo, tú tienes una cultura mexicana y una cultura española americana. Eso son tres culturas y eso hay que entenderlo. Nosotros somos una cultura latinoamericana más una cultura europea francesa y eso hay que mezclarlo de una forma súper inteligente. Pero ¿cómo es la manera inteligente de hacerlo? Conociendo la cultura del otro y entendiendo por qué habla lo que habla y dice lo que dice. ¿Y cómo conocemos la cultura del otro? Hablando la lengua del otro, que ya lo hablaremos un poco después, pero lo que siempre hemos dicho y es que la forma de entender mejor la cultura de nuestro compañero o compañera es hablando la lengua. Entonces, en mi caso, básicamente sí, al principio, claro, cuando uno comienza la relación y empiezan los pequeños problemitas, cuando llega el primer hijo y empiezan los conflictos personales, porque son sobre todo personales y que uno no sabe cómo expresar, a veces porque la emocionalidad a veces nubla, que es importante la emocionalidad, pero a veces no sabemos cómo expresarlo porque no hemos aprendido las herramientas, porque nuestra infancia también estuvo plagada de silencio, cállese, no llore, deje de hacer ruido, ya cállese, ya le va a pasar, vaya y llore a su cuarto. Entonces, no sabemos qué sentimos y cómo expresarlo menos aún. Y pues cuando queremos dirigirnos a nuestra pareja, que primero tiene una forma de ver el mundo diferente a la nuestra, y tras del hecho nosotros no sabemos ni siquiera qué sentimos, pues una bomba de explosión. Eso yo diría que es como de las primeras bases para entender por qué a veces es tan compleja la comunicación en pareja. Pero bueno, Moni, tú cuéntanos más o menos qué has visto en cuanto a tu relación bicultural. Bueno, y no solamente interesarse en la cultura del otro, sino entender también la cultura del otro. Porque yo me di cuenta de todos mis patrones culturales cuando yo salí de Colombia. Este entendimiento cultural yo creo que comienza por nosotros mismos, porque para mí fue un descubrimiento. Yo dije, sí, mira, en Colombia tenemos una forma de ver las cosas y de ver la vida y de pronto también una susceptibilidad un poco más evolucionada que de pronto otros países que son mucho más directos. Tú lo hablabas en un podcast que a mí me pareció súper chévere, Prisca, que tú decías que podíamos ser como de las culturas frías y las culturas cálidas. Bueno, pues la susceptibilidad yo me sentí completamente identificada. Yo dije, no, pues yo soy ahí. Cuando yo llegué, aprendí que no era lo mismo tratar o relacionarme con personas de mi país que relacionarme con personas francesas. Y desde ahí partió todo, esa comprensión de que él no va a entender que yo me sienta mal o que yo tenga algún sentimiento como de inconfort respecto a algo, pues porque para él es normal. O sea, él dice las cosas tal y como se le vienen y ya está. Y yo digo, no, pero no me lo digas así. Entonces, el autoconocimiento para mí fue como la base de entenderme a mí y para podérselo explicar también, porque es que ese autoconocimiento para mí era como inexistente hasta que me di cuenta de nuestra diferencia. Y la comunicación, hablamos en francés, nos comunicamos en francés porque así comenzamos y pues nos acostumbramos a hablar en francés y cambiar el idioma es muy complejo, pero a veces sí yo ya le meto muchas cosas en español, sobre todo pues por los hijos. Sí, yo creo que la llegada de los hijos cambia mucho también eso. Sí. Entonces, Prisca, tú digamos de las cosas que tú has tenido, ¿cuáles han sido como las que tú rescatas hoy que dices, esto me ha servido para yo entender mejor y comunicarme mejor en mi pareja bicultural? Nosotros tenemos un dicho, yo y mi esposo, nunca tomes nada por sentado, y en la práctica a veces es complicado, ¿no? Porque como ya hemos dicho, mucho. Cada uno vemos las cosas de una manera, ¿no? Y también lo que estaba diciendo Mónica sobre la cultura, conocer la cultura del otro, también la familia. O sea, mi esposo, por ejemplo, es latino, se supone que su cultura es más cálida, pero él en su familia son de una comunicación más directa. Entonces, yo a lo mejor venía pensando una cosa y luego fue otra porque su contexto familiar es diferente, ¿no? Yo creo que lo primordial sería eso, no tomar nunca nada por sentado. O sea, no pretender que yo sé la intención del otro, ¿no? Porque la comunicación es mucho más que solo hablar. Hay toda una intención detrás, ¿no? Y conocer la cultura, conocer la forma en que se expresan ciertas cosas, eso me va a ayudar mucho a la interpretación, ¿no? Y cuando interpreto, no pensar que yo le di al clavo, ¿no? O sea, sí lo entendí perfectamente. Pues estar abierto
claro, preguntar, estar abierto a que a lo mejor no lo entendí y pues eso, muchas veces él me decía algo y yo decía, pero ¿por qué me tratas como tonta, no? Y él así como, no, o sea, no te estoy tratando como tonta, ¿no? Pero yo me sentía así, entonces yo estaba interpretando Pero es su palabra, preferible. ¿no? Yo les cuento una anécdota aquí personal que me acabo de acordar justamente cuando mi esposo a mí me propuso matrimonio. Estábamos allá por allá en un viaje de vacaciones. Se arrodilló e hizo la pantomima chistosita que tenemos de costumbre. Y me dijo en español, me lo dijo, Ay, qué bonito. ¿quieres casarte conmigo? Y yo dije, este señor, ¿será que sabe lo que está pensando, lo que está proponiendo? Y pues yo como que no lo creía y yo le dije, necesito que me lo digas en francés, porque no estoy segura que tú sepas lo que tú estás diciendo. Y no, porque imagínate que él hubiera, o sea, porque eso puede pasar, que hay gente que dice cosas que vio en una película y en el fondo que está creyendo, porque en ese momento además él no hablaba muy bien español, que tal vez estuviera creyendo que decía te amo mucho y yo ahí sí, te caso, me caso. Y yo le dije, confírmamelo. Entonces me lo tuvo que decir en francés. Y yo le dije, ¿es esto? Sí, es esto. Ah, bueno, ahora sí, entonces sí. Porque uno no puede asumir todo el tiempo. Es súper clave, sobre todo en culturas diferentes. Sí. Pero una gran cantidad de cosas pasan por una interpretación cultural que nosotros no conocemos completamente. Yo pienso que en cierto sentido, al tener una pareja bicultural, te ayuda mucho. O sea, al final es una ventaja porque ya partes de esa premisa de que no te vas a entender bien. Y cuando eres de la misma cultura, a lo mejor tú piensas, ay, no, como somos de la misma cultura, pues nos vamos a entender estupendo. Y al final, cierto. No, porque somos muy diferentes, ¿no? Entonces, sí, en cierto sentido es una ventaja saber que no te vas a entender. Eso hace generar curiosidad de buscar, de investigar, de cosas que a veces las parejas monoculturales no hacen porque asumen que ya no me quiere, no me entiende y punto. Es. No, y es esta conciencia de la diferencia. Yo vuelvo a lo que decía antes, pero sí es tan indispensable todo el tipo de parejas, ya fueran monoculturales o biculturales o multiculturales, de tener presente esa premisa, ¿no? Somos diferentes por todos los motivos, o sea, cultural, hombre y mujer, o bueno, lo que sea, pero sí tener en cuenta que esa diferencia es la que nos engrandece también para muchas cosas, pero si la sabemos llevar, porque es que si vemos en la diferencia conflicto, pues eso es lo que ha hecho tantas cosas desastrosas en este mundo, ¿no? O sea, tú eres diferente, entonces claro que hay conflicto, entonces no hay necesidad. Ahí yo diría como de las cosas que han servido mucho en el tema de la comunicación que estamos hablando, las herramientas que hay que desarrollar, las habilidades, porque es que hay algo que es interesante y es que hay gente con talento y hay gente que desarrolla habilidades, así como hay gente que nace tocando piano a los 5 años, pues que tiene un talento, hay gente que no, como a otros que nos toca tomar muchas clases para poder aprender. Hay gente que tiene talentos para las relaciones sociales, hay gente que no, en su gran mayoría no todos tenemos talento para poder tener relaciones sociales armoniosas y relaciones de pareja que implican muchas cosas que pues estamos hablando, pero sobre todo esas habilidades, lo que quiero decir es que se desarrollan, se trabajan. O sea, uno tiene que aprenderlas y usarlas y existen técnicas, por ejemplo, hay estudios, por ahí yo estaba leyendo justo antes de preparar este diálogo. Uno es el tema de la comunicación, pero entonces, ¿qué es comunicación? Porque eso es muy ambiguo y muy grande. Entonces es la disposición básicamente de que usted sea capaz de sentarse y decirle vamos a hablar y te voy a escuchar y que a la persona que está hablando le den ganas de hablar, porque hay veces es como tenemos que hablar y el otro se pone en modo, ahora qué me va a decir, ay Dios mío, ya va a empezar con su cosa, ay no, eso justamente lo que hace es cortar la comunicación, sea bicultural o no, eso rompe cualquier tipo de comunicación, entonces siempre tiene que haber una disposición de una voluntad que sea vista de las dos partes. Otra cosa súper importante es, uno conoce a la pareja, uno dice, no, pues obvio, pues yo me casé con él, sí, pero es que nosotros cambiamos, evolucionamos cada año, cada mes, cada segundo. ¿A qué le teme su pareja? ¿Qué le preocupa a su pareja? ¿Cómo piensa que está la relación en este momento? Pero lo mejor del caso, usted sabe a qué le teme usted, qué le preocupa, cómo ve la relación y el otro sabe lo que usted piensa. En general, uno asume lo que tú decías, Prisca. O sea, asumimos que él tiene que saber porque pues es que me conoce porque es mi esposo y dormimos los dos, pero es que resulta que uno se pasa el conocimiento por ósmosis por la almohada. Entonces esa es la importancia de saber uno qué es lo que quiere, qué siente, qué le teme, qué le preocupa, qué piensa de la relación, porque si no tenemos ese autoconocimiento, tampoco va a ser posible conocer al otro. Sí, claramente. Y Prisca, yo estoy un poco curiosa también de tu parte, ¿cómo ha sido esa comunicación familiar? Porque tú decías que la familia de tu esposo son mucho más directos y hubiéramos podido pensar que es al contrario, que sería tu familia la que es más directa. ¿Tú sí pensabas esta parte así cultural que iba a ser tan diferente? Pues fíjate que fue una de las cosas que me atrajo a él,
él que fuera directo cuando estábamos así como que nos gustábamos y todo, y él fue muy directo, me dijo, oye, ¿tú sabes por qué te llamo tanto? Y yo así como, creo que sí, ¿no? Y él me dijo, pues mira, es que tú me gustas y me gustaría empezar una relación contigo, y la verdad que no quiero andar con tonterías. Para mí, si empezamos una relación es para ir en serio, ¿no? O sea, me chocó en el sentido de que yo me imaginaba otra cosa. Yo dije, esto es lo que quiero, no quiero una persona que me esté dando rodeos, porque yo también soy muy práctica. Eso es interesante porque es que uno también puede asumir de que como es de la cultura latina o de la cultura tal, entonces todos son iguales. Y pues no, siempre hay excepciones, siempre hay gente diferente y hay personalidades. O sea, es como decir, el latino todos saben bailar o el colombiano todos saben bailar salsa, pues no, no todos saben bailar salsa. O hacer guacamole, que porque es mexicano, entonces hace un guacamole delicioso. También, entonces, bueno, pues ahí volvemos a lo que decía Gaby, es de no asumir por el hecho de, porque tenemos un patrón social, pero hay que ver también las personas en su individuo. Tu familia, porque es que socialmente, como decía Prisca, hombres y mujeres desafortunadamente vimos las cosas diferentes por la manera como nos socializaron, ok, pero somos diferentes y hay familias que, por ejemplo, puede ser una familia matriarcal donde se le dijo al hijo, usted tiene que siempre ser organizado, ser una persona hábil, capaz socialmente y que no son dependientes de nada, y también son hombres muy independientes y muy lúcidos, que no necesariamente se vuelven como muchos de los hombres se vuelven dependientes de que no saben ni tomar una cita médica para los hijos. Entonces, eso es algo muy triste, pero que existe aún. O que asumen que esta es una labor de la madre. Exacto. Porque eso fue lo que vieron en su casa. Asumen que ciertos roles pertenecen exclusivamente a la madre. Pero entonces, para entrar en este tema, ¿ustedes cómo han hecho? Pues porque yo me imagino que sus esposos pues también están implicados en la vida familiar. ¿Y cómo hacen esta comunicación y cómo aplican, que tienen técnicas de comunicación o que han podido ver en su vida cotidiana para poderse comunicar eficazmente con sus esposos? Yo creo que el tema es la disposición. O sea, yo digamos en mi experiencia lo que ha pasado cuando han habido momentos así claves, críticos, que uno dice, aquí tenemos que hablar como sea, es porque se ha dejado pasar primero mucho tiempo sin hablar de situaciones que nos incomodan. Hay cosas que pasan y que uno dice, esto no me gusta, y uno como que aguanta, esperemos y cambia, a veces no se puede cambiar por la situación exterior. Entonces, como no se da esa prioridad, a veces hay que hacerlo así, porque como tenemos vidas tan agitadas por culpa del trabajo y los hijos pequeños, pues no tenemos el tiempo y la disposición física, porque es que eso, cuando uno se sienta a hablar de algo, uno no es como, venga, rápido, mientras comemos, ¿qué es lo que quiere decir? No, es míreme a los ojos, yo lo miro a usted, tengo mis notas de lo que quiero decirle y mira lo que quiero hablar. Y hay veces, a mí me pasaba que yo he ido corrigiendo, que yo decía, no, es que tengo que ser súper racional y no voy a llorar, y bueno, obviamente es mejor no caer un poco en eso, pero tampoco uno tiene que volverse un robot porque somos humanos y también necesitamos esa emocionalidad para expresarlo. Obviamente hay que intentar no estar llorando y porque el otro tampoco va a entender mucho, pero pues sí que hay una emocionalidad que mueve. Entonces, sentarse, crear el momento de hablar, vamos a hablar de esto, tú me escuchas, yo te escucho y vamos a llegar a una conclusión y a resolución, porque pues si nos ponemos a discutir peleando, pues eso no tiene ninguna solución. Entonces, ¿sí? Tu técnica es el hablar, ¿cuál empresa? Como de administrador de empresa, administrador, sí, total, exacto, cuando ya hay algo que es importante, un horario. Sí, obvio, no, pues así, ¿quién va a pasar la aspiradora? Pues eso se puede decir ahí en cualquier momento, claro. ¿Y tú, Prisca? Sí, o sea, para mí siempre ha sido importante eso, ¿no? Sentarse, tener el momento, hablar, cada uno expresar y luego siempre buscar la solución, ¿no? Porque a veces, como tú dices, Gabriela, sueltas la emoción o sueltas lo que querías decir y la otra persona o se queda en shock o reacciona también como a la defensiva o no. Da igual cómo, la cuestión es que eso finalice con una call to action, se llama, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Sí, como yo te he dicho esto, tú me has dicho esto, vale, ¿y ahora qué? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Qué pasos podemos dar para que los dos podamos estar contentos, ¿no? No solo uno, o sea, no es como, tienes que hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Sino que los dos estén de acuerdo en lo que se va a hacer y que los dos estén conformes. Claro. No, y mira que yo vuelvo a que no, la aspiradora también es importante. No crean que no. Sí, es fundamental. Sí. Porque yo hice algo así con la tendida de la cama, igual. O sea, que yo dije, para mí es importante tender la cama, pero yo no la quiero tender todo el tiempo porque tú también duermes ahí. Entonces,
hasta ahí uno llega, pues la necesidad de comunicarse bien con la pareja. Pero entonces, a ver, una que a mí me ha servido mucho, una técnica, porque lo reflexioné mucho y leí mucho porque yo tenía una extrema emocionalidad cuando yo quería hablar. Entonces a mí siempre me daban ganas de llorar. Eso era terrible porque cortaba la comunicación. No había una comunicación. Cuando alguien te está llorando tan fuerte, pues no. Uno dice, ¿qué pasa? Esto acá no está, hay algo que no va bien. Entonces, entre todas las cosas pues que yo pude leer, decía, mira, en vez de decir tú, di yo, y esa es una de las formas de la comunicación no violenta también, decir, es que es mi necesidad, yo estoy viendo qué es lo que tú estás viendo, antes de asumir y de decir, no, es que es por tu culpa o es que tú haces esto y está mal, porque entonces ahí ya le estoy echando la culpa al uno y le estoy juzgando de una vez, o sea, ya eso, ya hice todo, lo de un juez, y eso va evolucionando. Entonces, claro, él ya no se siente juzgado, ya no se siente que yo lo estoy atacando, porque es que ahí es donde viene ese conflicto, es cuando hay un ataque y hay una reacción al ataque, porque somos seres humanos. A ninguna persona le gusta sentirse atacada y automáticamente va a cerrar los oídos. Abrir la cabeza del contexto. Él viene de una familia que es así. Bueno, yo tengo que entender por qué él racionaliza las cosas así, porque tiene una mamá que pensó así, que habló así, y explicar que uno no lo ve así. No porque él tenga que cambiar por mí, porque nadie cambia por nadie, sino porque la persona quiere cambiar, porque quiere mejorar sus condiciones de relación. Y eso son habilidades también de una persona adulta, relacionarse de forma adulta, no desde el niño de, ay, es que tú me haces, es que tú me abandonas. No, nadie lo abandona, uno no ni le hace nada a nadie. Somos nosotros que pues ponemos cargas al otro en situaciones en las que no necesariamente, porque nosotros ya somos adultos responsables de lo que nosotros estamos sintiendo. Que claro, que hay responsabilidad afectiva, de que el otro tiene que pensar con empatía hacia el otro, ¿sí? Lo que tú decías, hay culturas que son más frías y entonces hay para nuestro concepto, una falta de empatía, y que yo considero que sí es importante, y que una persona que se case con una persona que tiene una forma de relacionarse diferente al mundo, sí tiene que adaptar un poco su forma de comunicar. No es como, yo soy así, usted me conoció así, esta es mi cultura. No. Pues no, tiene que mejorarse, y eso tiene que trabajarse mutuamente, y así uno mismo también decir, bueno, él entiende las cosas de forma directa, pues yo no me pongo con rodeos, como dice Prisca, yo le digo lo que siento, yo siento que tú estás pensando tal, estoy equivocada, listo, estoy equivocada porque yo lo pensé, pero si no es así, pues dígame cómo es más o menos eso. Bueno, Prisca, según tu experiencia, ¿tú qué consejos le podrías dar a estas personas inmersas dentro de una pareja bicultural y están cuestionándose y pensando de pronto? Yo no sé si a ustedes les pasó, en mi caso sí, yo me cuestioné mucho, yo dije, ¿será que sí? ¿Será que la embarré? ¿Será que esto sí fue una buena idea? Porque cuando llegan los conflictos desde las diferencias, pues se agrandan, ¿no? ¿Tú cuántos llevas de matrimonio con tu esposo? Yo llevo 8 años 8 años de casada. Vamos más o menos igual con Sobre todo Gaby. los 2 hijos, que lleva 2 hijos, más en los años de matrimonio, es cuántos hijos y cuántos años tiene, porque eso es ¿Cuántos lo que... dolores de cabeza tienes? Hijo igual crisis. Sí, pues todo matrimonio tiene su trabajo, sea bicultural o no. Al final todo el mundo va a tener que trabajar, todo el mundo va a tener que ceder, todo el mundo debe entrar con la mentalidad de aprender. Y en mi opinión, tener un matrimonio bicultural es súper enriquecedor. Luego, si hay otra lengua dentro de esa relación, es súper enriquecedor también. Claro que sí que trae sus retos, claro que sí que va a traer su trabajo, pero a mí me parece un beneficio más que un impedimento, ¿no? A lo mejor sí te estás planteando así como, ay, esto va a ser imposible, pero realmente yo creo que depende de la actitud de los dos, si los dos están dispuestos a trabajarlo y seguir adelante. Si hablan diferentes idiomas, pues aprender el idioma del otro es muy, muy importante, porque eso, pues hay como toda una carga emocional detrás del idioma, ¿no? Y Sí, va a es haber una cosas. puerta. De hecho, yo cuando pues, estaba soltera, o sea, en mi mente lo que a mí me gustaba era encontrar a alguien que supiera tanto español como inglés, porque sentía que era algo como parte de mí, y si esa persona no hablaba uno de los dos idiomas, iba a haber algo de mí que no iba a entender, ¿no? Sí, Entonces, eso es súper interesante lo que tú dices. Yo siempre también, antes de casarme, yo visualizaba a una persona que supiera español y francés. sí. Sí, y afortunadamente mi compañero habla fluido español ahora, pero también porque yo le dije, para mí es clave. Sí, y a lo mejor al principio no habla ese idioma, pero está dispuesto a aprenderlo. Está Muy. dispuesto a entender tu cultura, está dispuesto a viajar a ese lugar para entender mejor. Obviamente no es una persona racista, que Obvio. está abierta a las culturas, ¿no? Pero yo creo que No puede ser. ni siquiera hubieran empezado la relación si fuera ese el Sí. caso, ¿no? Estar siempre presente de que va a haber muchas diferencias
diferencias y ser flexible, escuchar mucho, no tomar nada por sentado. Y tú, Gaby, ¿tú qué le podrías decir a las personas? Es algo interesante, es un camino un poquito con más piedras que un matrimonio normal, o sea, es algo que tiene, Normal. Que es un matrimonio normal, Gaby. pues entre dos personas de la misma cultura, o sea, un matrimonio monocultural que entre comillas puede ser más sencillo. El camino del matrimonio bicultural tiene unas piedras que uno va descubriendo en el camino, o sea, cuando uno entra uno no las ve, esas son piedras que aparecen así, plum, grandes y que toca escalarlas, y el punto de esa escalada es que uno no las puede escalar solas, hay que escalarlas juntos, no puede uno escalarlas solo, porque realmente para atravesar al otro lado de esa piedra grande tiene que haber un acompañamiento de los dos, para poder llegar a atravesarlas toca tener herramientas y aprenderlas, saber que uno se puede comunicar de otras formas, el hecho de que uno se comunique en otro idioma como con Mónica y yo nos toca con nuestro compañero. Bueno, aunque en mi casa ya se habla solo español a nivel normal, pero cuando vamos a hablar de los impuestos franceses, pues sí, no, yo le prefiero hablar en francés para que no haya lío que no me entienda. Pero sí, ese hecho de tener que traducir a veces las emociones o los sentimientos por el filtro francés ha hecho que yo aprenda a racionalizar mucho mis emociones, a canalizarlas, porque no es controlar de cercenar, sino canalizar, de que sí, me siento triste, entonces, bueno, a veces la tristeza sale y llora uno y bla, bla, pero el hecho de pasarla por el filtro de otra lengua, automáticamente hace que tú la reflexiones y diga, ok, creo que estoy un poco exagerando, o creo que no es para tanto, o creo que sí, merece todo y no puedo ni siquiera decirlo en francés porque esto no me sobrepasa. Entonces, son un montón de pequeños retos, pero lo que siempre que dejamos como enseñanza, y yo dejo entre comillas como consejo, es hay que buscar la información. Siempre hay formas de mejorar. No hay que decir, no, es que nosotros no nos entendemos porque él es diferente. Bueno, si ya la persona realmente no hay una fluidez, no hay una voluntad de diálogo, de decir, vamos a mejorar, vamos a intentarlo, pues no hay nada que hacer. Uno no puede obligar a nadie a nada y mejor si no fluye. Pero sí, cuando existe esa voluntad de querer y porque pues generalmente hay un amor, ¿no? Porque pues en principio todo nace por un amor que pues va cambiando y va evolucionando con el tiempo. Ese fueguito ahí que sigue, que hay que alimentar, que no solamente es el diálogo, sino pues muchas cosas que no hablamos en este episodio, pero que son súper claves también, el alimentar la sensualidad, el alimentar la sexualidad, eso también alimenta muchísimo y uno no lo puede dar por sentado y dejar pasar. Si uno no alimenta ese fuego sensual que necesita también una relación, pues me casé con mi mejor amigo y pues ahí sí, también eso no tiene mucho sentido porque pues se pierde un poco el fuego de la relación y ahí vienen otros problemas. Entonces, bueno, eso, básicamente, continuidad Bueno, en el aprendizaje. ustedes han dicho los aprendizajes que hemos tenido. Yo a sacar dos cosas. Primero es cuestiónese a sí mismo. Antes de cuestionar su pareja, diga, ¿qué es lo que yo quiero en este momento? ¿Qué es importante para mí? Así, en mi caso, para mí era importante también que mi esposo pudiera comunicarse con mi familia. Entonces, pues ahí viene, tenía que aprender español, porque es que si no, mis papás no iban a comenzar, o mis hermanos no iban a comenzar a estudiar francés para poderse comunicar con mi esposo. Era más fácil para él aprender español. Y bueno, y tener esa apertura, ¿no? Es indispensable porque cuando tenemos personas que son muy, muy cerradas respecto a otras culturas o a otras formas de hacer las cosas, pues se va a dificultar un poco más esta relación bicultural. Va a haber una castración de una de las partes y eso es muy Sí. triste, porque nuestra esencia es bicultural, como decía Prisca, nuestra esencia es multilingüe incluso, y si tú tienes que cortar uno para que el otro esté más tranquilo o que fluya, Es hay una triste. cercenación y en un futuro vamos a arrepentirnos de eso. Ahora nos vamos a centrar en la comunicación con nuestros hijos en varios idiomas. Un tema súper interesante, pues nosotras que estamos inmersas en este mundo del Bicultural. bilingüismo, a veces cuando tenemos la pareja casi no nos cuestionamos, hablamos así y estamos en otro contexto, pero cuando llegan los hijos es como si una puerta se abriera a un nuevo mundo en donde vamos a tener que meter muchas cosas. Vamos a empezar por el principito de definir qué es ser una familia bicultural, qué es una familia bicultural, ¿no? Entonces, en nuestro entender, nuestros casos particulares, bueno, como ustedes saben, yo hablo español de una familia latinoamericana, de una cultura latinoamericana y en nuestra casa se practica francés y español. Tú, Prisca, ¿tú cómo es tu caso? Pues yo soy de padres de Estados Unidos, criada en España. Desde chiquitita me hablaron en inglés y en la casa hablábamos inglés, en la calle español, y pues ahora estoy casada con un mexicano y hablamos también mexicano. O sea, ustedes hablan en su casa mexicano, español, castellano y inglés.
inglés. Bueno, español andaluz además, ¿no? Ay, No, Jesús. no cualquier Andaluz. español. Listo, Sí. entonces prácticamente 3 lenguas dialecto. ¿Y tú, Sí. Moni? Igual que tú, entonces, francés y español, español colombiano. Latinoamérica. Sí, ya centramos cómo es esta mezcla en nuestras casas. Con las parejas, nosotros tenemos una comunicación, principalmente en francés, pero ya yo voy a decir que en mi caso es un 60 francés, 40 español. En tu caso, Moni. No, en mi caso, con mi pareja es 90% francés, 10% español y con mis hijas es 95% español y 5% francés. De tu parte, pero de tu compañero, ¿cómo él les habla solo en francés? Él les habla solo en francés. Ok, en mi casa ahora restauramos que se habla mucho español, o incluso Guillermo lo habla español también, porque yo le dije. ¿Y tú, Prisca, cómo le hablan a Sí, tus hijos y cómo se hablan en mi entre tus parejas? casa, pues entre yo y mi esposo hablamos 95% español, a lo mejor 5 inglés. Ahora estamos haciendo el esfuerzo delante de los niños, a veces hablar inglés cuesta, ¿no? Pero bueno, con los niños los dos hablamos en inglés con ellos. O sea, hacia ellos, Hacia ustedes ellos, hablan sí. en inglés. Sí. Ok, cuando están en la mesa comiendo en la noche, hablan en inglés. Sí, Ok. sí, todo el día. El añadido que tengo yo es que al haberme criado bilingüe, me cuesta mantener un solo idioma todo el tiempo, ¿no? Porque Claro. automáticamente si me viene la palabra en el otro idioma, pues lo suelto, ¿no? Y luego me corrijo yo, ay no, Te mal. toca hacerlo consciente porque Sí. automáticamente te viene en el idioma. Sí, o si mis hijos me contestan en español, mi cerebro automáticamente responde en español. Entonces es un esfuerzo consciente todo el tiempo Claro. de mantener el inglés. Porque hasta hace, o sea, ahí vamos entonces a la segunda parte. ¿En qué momento fuimos conscientes de que realmente esto no iba a venir por automatismo? Porque a veces uno dice, no, pues yo hablo español, mis hijos hablan español, como si eso viniera en los genes. Sí. Sí. Yo hablo inglés, mis hijos van a hablar inglés como si viniera en su genética y pues no, resulta que eso, la lengua se aprende de una forma, múltiples Es un formas, factor, ¿no? y es un factor social. Eso nos toca saberlo, que no es que porque mamá o papá nos hablen en francés, bueno, en español, en francés o en cualquier idioma, que eso se va a hacer porque sí. No, hay un factor social y se necesita varias personas que hablen el mismo idioma, porque si no, pues Sí, siempre el va a cerebro ser... no logra hacer las conexiones neuronales No. importantes, súper clave. Entonces tú, por ejemplo, Prisca, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, mis hijos, yo sé que ellos van a hablar inglés, pero en este momento no hablan inglés? ¿Cómo hago para que se puedan comunicar? Y yo quiero que en mi casa se comuniquen en inglés todos. Sí, bueno, yo en mi caso a lo mejor es un poco diferente porque me criaron bilingüe, entonces yo sí vi el esfuerzo de mis padres, sobre todo mi mamá que se quedaba en casa con nosotros, nos obligaba a hacer libros de homeschool en inglés, como para aprender tanto a hablar, pero escribir y la gramática y todo el rollo, ¿no? Yo lo odiaba con pasión y ella se ríe de mí porque yo soy la que más le agradezco ahora, así como gracias mamá por todo el esfuerzo, dice, tú eres la que más trabajo me daba, ¿no? Porque tú no querías. Y entonces yo con ese chip, en cuanto nació mi hija, yo tenía la determinación de que iba a hablar inglés y que iba a hacer trabajo. Solo que es verdad que a medida que pasa el tiempo, ves cuánto trabajo es. Era consciente de que iba a hacer trabajo, pero no sabía cuánto. Sobre todo porque, claro, los 3 primeros años de su vida estaba en casa y siempre era inglés y tenía español en la calle, pero inglés era su idioma fuerte. Y en cuanto empezó la escuela, mi hija mayor, pues ya empezó español. Y me ha pasado lo mismo con el pequeño, ¿no? Mi hija tiene 6 años, el pequeño tiene 3 y él empezó este año el curso y pues él dominaba mejor el inglés y ahora me está costando sacarle el inglés, ¿no? Un esfuerzo consciente que tienes que hacer. Ok. Y Moni, ¿tú en qué momento dijiste, tengo que hacer esto de forma consciente porque automático no viene? Yo estaba también un poco en el realismo mágico de decir, yo hablo español, mis hijos hablarán en español también, porque vuelve la historia que para mí es súper importante que ellos se puedan comunicar con mi familia de origen, pero fue muy complejo cuando ella entró al colegio, cuando entró a la escuela. Y es que ahí cambia todo, ¿no? Ahí ya sí. Se voltea la arepa. Los primeros años iba muy bien, ella fue a la guardería, pero cuando entró a la escuela ya dije, uy, acá me toca ponerme un poco más clara yo también con el idioma español, porque yo estaba como si yo le hablaba a ella todo el tiempo en español, pero ella me respondía en francés o en una mezcla y yo como que ahí hacía también mezclitas y como que no le ponía mucha atención a esto, pero ya cuando cumplió 3 años ya dije, no, 100% español, ya yo ya no cambio más, no empiezo a saltar a una cosa
la otra. Hay muchas cosas que se dicen, o sea, las personas que hacen esta pregunta, de pronto que tienen hijos multiculturales o bilingües, se pueden decir, no, si yo le hablo en otro idioma, como es tu caso, que es complicado hablar en español y en inglés, porque tú ya eres bilingüe por naturaleza, nosotras no, o sea, bueno, yo soy monolingüe. O sea, no Exacto. crecimos con dos lenguas, crecimos sí. con una lengua, básicamente. Eso es cierto. Y En- nuestro cerebro no se acostumbró a tener esa multiplicidad tan jóvenes. Sí. Es eso, y entonces todas las palabras de afecto, cariño, las canciones de cuna, todo esto pues es en idioma español, entonces pues como que es de pronto un poco más fácil para nosotras el hecho de querer instaurar el español 100% en la comunicación con nuestros hijos, pero bueno, cuéntanos tú, Gaby, Sí, para ti no, tú... antes de contar, yo quería decir hay que de todas formas hay que tener un punto importante y es que para tener esa disposición hay que tener tiempo, porque eso no es solamente como en la comida o en el desayuno, no, eso hay que, como decía la mamá de Prisca, o sea, siéntate y escribimos y así no quieras, hacemos una hora esto, y eso es un tema porque no en estos tiempos actuales es más difícil tener ese tipo de tiempo. Y el contexto, bueno, en mi caso también fue algo similar, o sea, yo realmente nunca pensé mucho en eso. Yo también creía que eso iba a llegar como por automatismo, pero obviamente también ya tenía la experiencia, por ejemplo, de Moni, porque no, la hija de Moni es mayor que la mía, una de las hijas, y yo pues dije, ella habla súper bien español, pero yo sí recuerdo mucho que Mónica me decía cuando estaba chiquita, no, voy a ir a la biblioteca, voy a sacar libros, bla, bla. Yo decía, uy, Moni hizo un gran esfuerzo, y realmente, claro, porque hay que hacerlo. Por ejemplo, lo que hacemos aquí en mi casa, como les contaba este año, principios de este año, que yo me di cuenta que si no había una constante contacto con el español o con la lengua que queremos, la lengua secundaria, porque en este caso es la lengua secundaria, la otra se la come a la lengua que queremos, porque el contexto y la sociabilización para los niños es súper importante y por ahí entra todo. Ellos tienen una plasticidad impresionante en su cerebro, todos cuando somos chiquitos aprendemos lo que sea, siempre y cuando haya una intencionalidad de aprendizaje, pero como en el contexto exterior, pues es la lengua francesa, la lengua dominante, pues si uno no hay un trabajo interior, pues no va a funcionar. Perdón, no, y en el caso de Prisca es el español. Sí, exacto, ella tiene el español en contexto, en la sociabilización, en la escuela, y eso genera que pues el inglés se vea súper disminuido. Pero tú no tienes los niños no están en colegio bilingüe, ¿cierto? No, a ver, aquí en España se supone que ahora todos los públicos son bilingües, pero no es cierto. O sea, pone bilingüe ahí en la puerta, pero no es verdad. Claro, no, y sabes que estaba pensando también una dificultad, ahora que yo pienso, yo tengo amigas que se han casado con esposos que de pronto no hablan tan bien su lengua, ay, se dificulta un montón, porque afortunadamente nuestros compañeros hablan nuestra lengua, a pesar que no sea la dominante, pero la hablan, y eso ayuda mucho, porque tú quieres hablarle a tu hijo y pues tu compañero entiende o el padre entiende lo que estás diciéndole al hijo, pero hay las mujeres simplemente porque el otro no se sienta rechazado o lo que sea, no le hablan, y ahí es un factor gravísimo, porque pues no va a poder, si no se habla dentro de la casa de forma súper fuerte, no va a poder entrar ese idioma. Totalmente de acuerdo. En mi caso yo he visto que los libros, o sea, los cuentos, los libros, todo eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, lo que dijiste de Mónica, ¿no? Que ella iba a la biblioteca a buscar los libros y todo. Me parece que es fundamental porque están escuchando un vocabulario más amplio, que nuestro vocabulario en casa es muy limitado. Sí, son cosas de casas y siempre es lo mismo, al final siempre es lo mismo, ¿no? Entonces hay lagunas porque necesitamos usar un vocabulario más extenso. Entonces los libros, por ejemplo, nos ayudan muchísimo a ampliar ese vocabulario, o en el caso de mis hijos, intento cuando ven algo en la tele o en el ordenador o lo que sea, que siempre sea en inglés, como estabais diciendo, ¿no? Algo externo que ellos vean que la lengua es útil, que no es solo mamá la que lo habla o papá, sino que hay un mundo ahí fuera que lo habla y que se comunica en ese idioma. Claro, totalmente. Por ejemplo, el tema de los libros, bueno, yo no tengo la opción de conseguir muchos libros en español, a menos que sean por internet, pero es que están muy caros. Yo te pero los lo mando. Que yo hago siempre... Hazme un pedido, te los mando. Buena idea. Pero lo que yo hago todas las noches es, como aquí tenemos la costumbre también de que en la noche se lee una historia antes de dormir, no importa la historia, yo la traduzco simultáneamente siempre está traducida simultáneamente, y pues obviamente lo que tú dices, el vocabulario a veces cambia, pero hay veces que hay muchas palabras que incluso uno en español no usa mucho y uno tiene que hacer el esfuerzo, y es un esfuerzo también para el padre de mejorar su vocabulario en español, y eso es súper clave también, porque estando en un contexto de otro idioma, a veces uno tiende a no tener un buen vocabulario en su lengua natal, y eso es súper triste. Sí. De mi lado, sí, hay una parte de los libros, las historias, pero una cosa que me he dado cuenta muchísimo con mi hija menor en este momento, pues porque mi hija
hija mayor, bueno, ya les contaré, ha sido otra historia. Ella es completamente bilingüe, pero con la chiquita sí me ha costado un poco más, pero también es la transmisión de la emoción. Las historias se transmiten mucho más fácil cuando hay una emoción ahí adentro, como que les impacta mucho más. Entonces, a ella le gusta cuando uno le lee. Yo tengo algunas historias, pero pues ya después se aburre de siempre la misma historia en español porque ya se las conoce de memoria. Entonces ya dice, no, ya cuéntame una tú, así sin imágenes. Y yo le digo, bueno, entonces yo comienzo a cultivar esta parte mía también de mi imaginación y tratarle de meter muchísima emoción así cuando llega alguien y cuando entonces le meto en la voz y ella me lo repite. Me dice, bueno, ahora soy yo la que te cuenta la historia y me hace lo mismo y me hace la voz y habla así, llegó el ogro. Entonces, este tipo de cosas también ayudan muchísimo en la transmisión del lenguaje, porque es que el lenguaje es todo. Hay una sociabilización, pero también están las emociones, está la forma en cómo uno le habla a una persona, que no es lo mismo que uno hablarle a la profesora, que hablarle a la mamá, que hablarle al amiguito. Pero Moni, pero cuenta entonces tú cómo hiciste que tu hija es completamente bilingüe, porque mucha gente dirá, bueno, yo quiero que mi hijo sea completamente bilingüe, ¿cómo así? Pues a mí el de clic fue cuando ella me dijo, mamá, no me hables en español, háblame en francés. Oh. Tenía 6 años. Yo le dije, no, nena, es importante que tú hables porque es que eso hace parte de mí, o sea, yo esto no te lo puedo conceder. Entonces tú vas a ver que vamos a buscar la solución. Y una solución que apareció así, pues fue que nosotros estábamos viviendo cerca a una ciudad donde hay un colegio internacional. Entonces yo la pude meter en este colegio internacional, ella pudo entrar en este colegio internacional en donde tenía 6 horas de español a la semana y el resto pues todo era en francés en el colegio del barrio. Pero pues no todo el mundo tiene esta posibilidad de tener estas 6 horas o más de la segunda lengua. Entonces pues ahí viene esto del trabajo, como tú decías, es mucho tiempo que uno le tiene que invertir a esta transmisión de la lengua secundaria o de nuestra lengua materna, de la lengua que queramos transmitir en general. Eso le ayudó muchísimo. Ahí yo quiero ya tocar dos temas pequeñitos a nivel cultural y es que bueno, yo entiendo lo de la niña porque pues es que es difícil para un niño sentirse excluido, porque es que tú te sientes raro, o sea, acordémonos uno cuando es niño, a los 5 o 7 años, uno siempre como ser humano quiere pertenecer y pues a los niños más aún necesitan pertenecer a un grupo y al escuchar que tú te oyes raro. A mí me ha pasado que yo voy a la escuela y entonces dice, mamá, aquí no se habla español, aquí no te entienden, hablan francés. Entonces yo le digo, no, no importa, ves que yo hablo español. O me dicen las noches, mamá, no me lo leas en español, lémelo en francés. Yo le digo, no, mamá, no sabe leer en francés, estos libros los tocan en español. Porque, pues, para que justamente sepan que así es conmigo y punto final. Pero eso por un lado, el tema del rechazo que es natural, o sea, no es que sea en contra de tu ser, de tu libre, etcétera. O sea, es una cuestión natural del ser humano de no querer sentirse rechazado y hay que entenderlo y hay que estar abierto y más bien hablarlo y comunicarlo y hacerle ver que pues es algo que lo va a entender más adelante, no lo va a entender ahí. Eso por un lado, que eso también juega un poco con la adolescencia, que pues no es nuestro, no, en este momento no es nuestra expertise porque no estamos aún ahí, pero sí hay un tema que de pronto Moni ahorita toca que tiene amigas que son un poco más avanzadas en esta crianza. Y lo último que yo quería hablar es el tema de la autocomplacencia. ¿Por qué? Porque yo siento a veces que también, sobre todo cuando son adolescentes, para nosotros, ¿para quién es importante que los niños hablen 2 idiomas? No es para ellos. Sí, eso es una riqueza, sí, es algo muy lindo para ellos, pero realmente ellos no pidieron eso. Somos nosotros los que los obligamos por nuestra autocomplacencia y nuestra autonecesidad de que ellos se comuniquen con nuestro pasado, con nuestras familias, porque hacen parte de nuestra familia, sí, porque son nuestros hijos y nosotros pues los metemos por ese carrilito. Pero los que, digamos, ya después nos casamos con otras parejas o tuvimos hijos multiculturales, fue una decisión nuestra y pues la tienen a sus espaldas nuestros hijos. O sea, y es algo que no es fácil tampoco decir, ay, es un gran regalo de la vida. Sí, es algo bueno, claro, pero Crisca lo puede decir más que nosotros, que por muchos años eso también puede pesar, decir, ok, tengo que hablar con mis papás y tengo que expresar esto, ay, yo no sé cómo lo siento y tengo que además desarrollarme y aprender bien el español. O sea, a veces puede también ser una carga emocional difícil de manejar esas 2 lenguas y complacer a los papás para que no se sientan mal de todo el esfuerzo que hacen y identificar realmente con qué cultura se adaptan mejor. Bueno, yo ahí discrepo un poco porque hoy tenemos estudios de neurociencias que nos dicen también que no solamente sí hay esta parte personal de nosotros de autocomplacencia, pero pues también crean unos nuevos enlaces neuronales, porque es que esta riqueza de ser no solamente bilingüe sino bicultural es una apertura también al mundo y que hoy en día es indispensable también para las relaciones humanas.
Yo trato de hacerlo con esos dos factores, o sea, la parte idioma, la parte lenguaje, pero también pues cultural, porque sí, quiero que ella se comunique con mi familia, pero también quiero que ella pueda desarrollar en su ser esta apertura al mundo a través del lenguaje y a través de la multiculturalidad. Sí, en mi caso, que lo he vivido así, realmente, bueno, a lo mejor cuando eres niño te pesan, como dice Gabriela, pero yo creo que no tanto por lo emocional, sino porque somos flojetes, o sea, no sé si se entiende eso en Sí. Colombia, o sea, somos Perezosos. perezosos, ¿no? O sea, no queremos esforzarnos con los dos idiomas, es como, pues aquí se habla esto, ¿para qué voy a hablar el otro, no? Y al ser niño no ves más allá, ¿no? Pero es Claro. verdad que yo al haberlo vivido y ahora experimentarlo de adulto, yo veo los beneficios. Por ejemplo, el inglés es como muy global, ¿no? Obviamente quiero que mis hijos lo tengan. O también en la escuela, no sé si en Francia, me imagino que sí, se da el inglés como segundo idioma y era una asignatura que yo no tenía que esforzarme, o sea, ya estaba, ya la tenía, ¿no? Era como una cosa menos, ¿no? Entonces, yo viendo ese beneficio que era para mí, pues lo quiero impartir a mis hijos, ¿no? Y aunque cueste, aunque ellos no quieran, pues yo voy a insistir, pero por su bien. Sí, es verdad que también, como tú dices, es algo emocional, pero a la misma vez yo he visto el beneficio en mi vida, tanto también para conseguir un trabajo, o sea, ser bilingüe te abre tantas puertas, porque al tener varios idiomas, pues te ayuda a ver el mundo como uno y no como tantos lugares individuales, ¿no? No sé. Otra cosa, algo que nada que ver, el saber respirar. Yo me he puesto un poco como en la tarea de, chicas, vamos a respirar, porque es que no sabemos respirar. Y entonces, claro, todo esto también viene en una gestión de emociones, ¿no? Porque pues cuando somos niños lo necesitamos, pero sobre todo yo. Entonces, es todo esto que queremos transmitir, que nos han hecho bien, que nos ha hecho bien a nosotros, o sea, que nos ha hecho crecer o evolucionar de una manera diferente, que le queremos transmitir también a nuestros hijos. Y pues de ahí viene la importancia. Sí, a nuestro parecer, sí, claro. A nuestro parecer. Sí, porque sí, como todos los papás hacen lo que creen que es lo mejor. Y eso es lo que nosotros creemos por ahora y estamos en esa corriente. Si de aquí a 50 años sale que lo que sea, pues ya será otro momento, pero en este momento nosotros, si estamos generando traumas o dolores, lo sentimos hijos, pero es lo que son las herramientas que tenemos en este. Hombre, a ver, si lo haces de una manera como forzosa, violenta, ahí puede haber trauma, obviamente. Es que ese es el juego. Ahí Yo viene. creo que también el tema es cómo queremos transmitir, Claro. de qué manera hacemos, porque puede generar efectivamente, tú tuviste unos padres que fueron exigentes, pero al mismo tiempo amorosos y al mismo tiempo pacientes, pero habrá muchos que se frustran, que sienten impotencia, porque... Sí, y sobre todo cuando hay un racismo bueno, idioma, cultura en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hay mucho rechazo contra los que hablan árabe, ¿no? Entonces, sí, en Europa en general. Sí, un niño obviamente pues no va a querer hablar una lengua que haga que los demás le aparten, ¿no? Entonces es verdad que en eso yo no puedo decir nada porque el inglés es algo que todo el mundo quiere hablar, entonces para nada es algo que se va a rechazar, ¿no? Pero es verdad que hay otras lenguas que los padres van a tener que luchar de otra manera, ¿no? De ser muy explicar mejor, de una forma un poco más abierta, incluso hablarlo de forma específica, decir, mira, puede que te sientas rechazado, puede que existe una situación sociológica, y eso es clave, sobre todo con los adolescentes que ya se puede tener esta conversación, los niños pues no tanto aún, pero sí. Exacto, ahí viene el punto, entonces es cómo uno transmite y cómo uno explica al niño o a la niña, tú hablas otro idioma y que eso te hace de pronto diferente, sí, pero pues mostrarle todas las ventajas y sobre todo que no haya como tú decías, Prisca, esa transmisión violenta, porque ahí se ven muchos casos, claro, ahí hay trauma, y si se dice, no, es que no te entiendo, si me lo dices en francés o si me lo dices en otro idioma, no te entiendo, no, dímelo en español. Sí. Eso entonces el niño le crea como un estrés, porque uno dice, no, pero es que si mi mamá no me entiende o si mi papá no me entiende, ¿yo cómo hago? Porque mi cerebro está haciendo mezclas de idiomas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero mis hijas, las dos, sobre todo la primera, me mezclaban muchísimo los dos idiomas. Ella agarraba una palabrita de aquí, una palabrita de acá, y pum, y hacía una mezcla y me hacía una frase. Lo que hacía que no la entendiera todo el mundo, como hasta los 5 años. Mis suegros no la entendían mucho, mis papás tampoco, porque eso era una mezcla
extraña entre los dos idiomas y solamente la entendíamos nosotros. Entonces es ese acompañamiento también con suavidad y decir, no te preocupes, te entendemos nosotros. Después de los 5 años, ella hizo, o de los 6 más bien, ella hizo la diferencia de idiomas. Pero eso fue hasta los 5 años y que tuvo algunos retrasos, entre comillas, porque no son retrasos. En ciertas cosas, sí, también. Hubo retraso de Pero pronto. no todos. No Hay niños todos que no tienen esos retrasos, pero a veces sí es un factor que puede asustar a los padres, es que sea, ay no, es que mi hijo, bueno, no habla bien, y uno comienza a comparar con los otros compañeritos del colegio, ¿no? Porque eso pasa mucho, y de pronto la gestión de esfínteres se demora un poco más. Bueno, hay muchos factores que pueden demorar esta parte de bilingüismo o biculturalidad, pero que no se preocupen, que después de un tiempo, Todo entrará en orden. si pasan 6 años, después de los 6, 7 años, y sigue ese retraso, pues hay algo que pasa. Pero hasta los 7 años todo va bien. Sí, no, y la importancia incluso de tener siempre conciencia de lo que somos, ¿no? Porque incluso nosotros mismos como adultos, cuando uno llega a otra cultura y etcétera, que uno empieza también a cercenar y a no hablar o tratar de modificar comportamiento para pertenecer, entonces eso crea pues incomodidad. También que el niño sepa, transmitiendo apropiación de su ser, de que sí, yo soy bicultural y que si un amiguito te pregunta por qué hablas así a veces con tus papás, porque mi casa es bicultural o multicultural. No es necesariamente decir, no, qué pena, sí, es que mi casa, no voy a sentir vergüenza ni absolutamente, así como nosotros no sentimos vergüenza porque tenemos un acento en otra lengua o venimos de lo que sea, eso obviamente es un proceso. Que quieran estén interesados, vayan a nuestros episodios de nuestro podcast, que ya hablamos harto de nuestro proceso de aceptación de lo que somos y queremos, y lo mismo los niños y adolescentes, en algún punto tienen que haber una aceptación de lo que son, porque pues tienen una mamá de otra parte, un papá de otra parte, y que así crecieron y están orgullosos, y eso se logra. Yo, digamos, en mi caso personal, por ejemplo, mi padre era ecuatoriano, es ecuatoriano, mis abuelos ecuatorianos, entonces nunca hubo una presión de, mire, es que tienes que querer porque es que tus abuelos son de aquí, y es que tienes que entender que allá las cosas son incluso mejor que aquí. No, esas cosas violentas no, porque eso siempre va a generar ese rechazo. Sí, de hecho, en mis episodios hablando de los chicos de tercera cultura, que son niños que están criados en un país y sus padres son de otros, pues hablo mucho de eso, ¿no? Que hay que inculcar como un orgullo de que tenemos más de una cultura y no como imponerlo así como algo, no hables así en casa porque así no lo decimos en nuestro país, ¿no? Y los padres también ser flexibles. Y lo que decía Mónica de decirle, no te entiendo, que mezclen ahí el idioma, leí un consejo que me gustó mucho y es repetirle, por ejemplo, si dice una frase y dice 3 palabras en inglés y la cuarta en español, pues yo le repito la frase y le incluyo la última palabra en inglés, ¿no? Entonces, de esa manera le estoy dando el vocabulario que le faltó. Porque es verdad que si tú le dices, no entiendo, y ya, se pueden frustrar, sobre todo cuando son chiquititos, porque no tienen el vocabulario. No. O lo dijeron en algún momento, pero en ese momento no se están acordando, ¿no? Entonces, que tú le repitas constantemente la respuesta correcta, ¿no? En el idioma que tú estás intentando que ellos hablen. A mí me pasa mucho con mi hijo de 3 años. Mezcla, todo el tiempo mezcla. Y a lo mejor hay gente que dice, ¿de qué habla ese niño, no? Hasta la maestra me dice, a veces me habla en inglés y no sé qué está diciendo, ¿no? Y pues eso, yo constantemente, desde que entendí eso, ¿no? Porque yo era de las que le decía, no te entiendo, háblame en inglés. Y luego leí el consejo y dije, wow, qué buen consejo. Porque uno no es consciente de que a lo mejor le falta la palabra, porque claro, nosotros de adultos no la sabemos, ¿no? Y pensamos que el niño ya se la sabe, pero no, se le olvida o no se la sabe, ¿sabes? Y es como constantemente repetir la forma, repetir. De todas formas, tenemos que saber que habrá un rechazo, por el motivo que sea, por cerebro perezoso, por dificultad o porque simplemente no nos interesa. Y sobre todo en la adolescencia. Entonces, para volver a la adolescencia, en la adolescencia estamos ahí sí que completamente inmersos en este querer pertenecer y sobre todo lejos de los padres. Claro, entre más me diferencie de ellos, ya mejor. Entonces, sí, pero ahí es súper importante la socialización en el idioma secundario. O sea, si ellos ven que hay un entorno donde lo van a usar, entonces le van a ver la importancia. Pero si ellos ven que solo es en la familia y encima es un idioma que es rechazado,
o soy adolescente y no lo quiero hablar porque no quiero ser diferente, pues entonces sí es verdad que lo van a cortar, ¿no? Van a poner un bloqueo, pero si ellos ven, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo entendía que si yo no tenía el inglés, no me iba a poder comunicar con mi familia en Estados Unidos. Entonces, al entender esa importancia y al poder ir a visitarlos y todo, pues te das cuenta, ¿no? Aunque a lo mejor te vas a callar delante de tus amigos y te va a dar vergüenza si tu padre o tu madre te habla en ese idioma delante de ellos, por lo menos no lo vas a dejar de practicar porque sabes que hay un motivo mayor. Ese tema es interesante porque uno puede generar, por ejemplo, premios, recompensas, motivaciones. O sea, por ejemplo, eso, mira, vamos a darles duro al español o al inglés estos 2 meses porque tenemos un viaje. Entonces, eso genera pues un reto y chévere y eso puede motivar a los niños más grandes. Y eso es súper, súper bonito que tú cuentes que eso pasa así. Bueno, y ya para ir más o menos concluyendo, unas últimas preguntas aquí entre nosotras. Por ejemplo, tú, Pris, cuando tus hijos nacieron y empezaron a crecer y que empiezan a haber diferencias en la forma a veces como vemos la crianza o como queremos enseñarle cosas a ellos, ¿cómo haces, por ejemplo, para comunicar tus incomodidades o tus inconformidades hacia tus hijos y que no se vea perturbar la relación de pareja? Porque, bueno, siempre es hacia los hijos como esa forma de comunicarnos. ¿Ha sido complicado o cómo lo manejas? Bueno, a lo mejor no es súper complicado, pero sí es verdad que hay cosas que no estoy de acuerdo y me tengo que tragar mi orgullo, porque en el momento quieres como decir no, y a veces lo he hecho, ¿no? Y no está bien porque realmente le quita autoridad, ¿no? Y es una cosa que hemos tenido que hablar yo y él, de no como pisarnos los pies, ¿no? Y aunque no estemos de acuerdo, pues callarse y en ese momento y luego se habla, ¿no? Sí, sí, súper. Pero sí, yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, yo soy más relajada, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con los valores de cada uno, ¿no? Entonces, yo tengo como ciertas cosas que me dan mucho coraje y no permito, ¿no? Sí. Y él tiene otras que para mí no son tan importantes y cuando las impone así y yo así como estoy sufriendo, ¿no? Así como, no, por favor, ¿no? Pero sí, es como un poco, al final uno se tiene que morder la lengua para no quitarle el respeto al otro. Porque sí pienso que es muy importante que los niños nos vean a los dos en unidad y con el mismo sentir, porque si no, los niños son demasiado inteligentes y de ahí no se sueltan, ¿no? Lo típico total. Que hemos hecho todos los niños, ¿no? Mamá me dijo que no, pues voy a papá o al revés, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso. Ellos saben por dónde está la fisura. ¿Y tú, Moni? Es un poco lo que tú decías, Prisca, de los momentos para no desautorizar a la pareja en frente de los hijos. Yo aprendí una técnica y es cambiar el enfoque. Yo a veces veo que hay cosas en donde él está insistiendo, y yo digo, ay, ya está, ya, pasemos a otra cosa. Entonces, muy tranquilamente, sin necesidad de entrar en este conflicto frente a ellas, pues cambio el enfoque. Son como estrategias que todos los seres humanos podemos adoptar. Evidentemente, súper importante hablarlo después con la pareja, ya frente a frente y decir, bueno, yo aquí hice como un esquive, pero vamos a intentar bajarle de pronto a la intensidad frente a este tema, o ya te diste cuenta que llevabas media hora hablando del mismo tema y la otra ya no te estaba escuchando. Además, porque los niños pues se les dice una vez y ya, o sea, bueno, ya se entendió, si no, pues toca otra vez. Porque es que tenemos tendencia a tratarlos como si fueran adultos, argumentar absolutamente todo y por qué no lo puedes hacer, porque esto. Entonces es ser un poco más pragmático, más conciso. Concreto. Así, es ese tipo de cosas que hemos como tratado de reaprender con mi pareja respecto de la crianza. Sí, igual uno se va adaptando en función de lo que el otro es, lo que es uno y los hijos cómo reaccionan, porque pues bueno, aquí estamos hablando de la comunicación con los hijos, es que la idea es que ellos sientan esa coherencia y esa unidad, como decía Prisca, es súper importante y pues cuando somos biculturales, pues hay a veces un poco más de diferencias que tienen que hablarse, pero ya eso tiene que hablarse con la pareja y ya los hijos pues tienen que ver esa unidad. Hablemos también de las costumbres, Prisca, porque yo me imagino que tú tienes costumbres también pues que vienen de tu casa de origen, de tus padres, en las fiestas y todo eso. O realmente ya estás completamente inmersa en este mundo español mexicano, con la piñata y con todo lo que se hace? Yo tengo un popurrí de todo. Voy agarrando lo que me interesa y lo que me gusta y lo que me parece divertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias americano, me parece una cosa súper bonita y pues tampoco lo celebramos como los de Estados
Estados Unidos, pero sí a lo mejor les hago una comida típica de ahí, pues todos damos gracias por algo, ¿no? Así, o hacemos una manualidad. Luego mi esposo, como es mexicano, no es de tercera cultura, pues él a toda costa ahí les mete cultura mexicana por todos lados. Mis niños ya comen dulces con picante y cosas de esas, ¿no? O sea, él saca su picante y ellos, échame un poquito, ¿no? Y cosas así. O ya preguntan siempre, ¿esto trae pica pica? Ya saben, ¿no? Y luego pues la cultura española, por ejemplo, ahora esta semana se celebra el San Isidro, que es como el Madrid, el día de Madrid, ¿no? O lo que sea. Y se visten con un traje típico. Entonces yo me adapto, ¿no? Venga, sí, el traje típico y vamos a como una pradera se llama y hay una mezcla de todo, de todo un poco. Y ellos, tú les preguntas de dónde eres, mi hija dice que es madrileña, pero ellos saben que tienen una mezcla de todo. Y sí, o sea, lo vivimos natural. Yo creo que eso es muy importante, que sea natural, no sea como, ay, tenemos que hacer esto porque es de esta cultura y así como impuesto, ¿no? Sino... Sí. Está súper interesante lo que tú cuentas. Yo creo que también hay veces que cuando las personas necesitan imponerlo un poco a la fuerza, también es porque como que hay un miedo a perderlo, ¿no? Y a sentir que sus hijos no van a sentir eso, porque hay un dolor también. Hay un dolor de que no están en su lugar o que o que no corresponden. Bueno, hay muchos factores personales que pueden jugar también en la manera como uno transmite eso. Yo en mi caso, ahí pues también algo más o menos como lo de Prisca. Yo siempre he sido no tan apegada a las fechas, que el Día de la Madre, que el día de la cosa, yo no, la verdad nunca celebro eso, pero porque en mi casa nunca se celebró mucho eso por temas sociales, porque mi mamá era anticapitalista y nos decía esas cosas. Entonces como que yo crecí un poco así y no es grave. Entonces yo no le meto mucho cuento a las fechas comerciales, entre comillas, ¿no? Pero igual sé que es importante, que a veces eso juega el tema de las fiestas, de por qué celebramos esto, de que el Día de la Independencia, y bueno, ya vendrá después explicaciones de las independencias cuando sean más grandes, pero sí hay fechas que pues uno sí quisiera transmitir de pronto, pero tienen que ser importantes para uno, o sea, no transmitir Sí. porque allá hoy es día de entonces aquí celebrémoslo así no tenga nada que ver, porque tampoco hay contexto, tampoco hay lógica, lo que tú dices, el Thanksgiving, súper bonito, se dedica, pues uno tiene que además entonces querer hacer una comida, tener disposición, tiempo, porque pues eso implica una inversión de muchas cosas, y yo creo que es eso, que juegue con la emoción de uno, que uno se sienta contento de transmitir eso, como la gente en diciembre que en Latinoamérica se hacen mucho tamales, en Venezuela y todo eso, y se meten, y aquí es difícil conseguir esos ingredientes, pero lo logran y lo hacen, porque es importante para la persona, y si los hijos ven que para la persona eso es importante, pues lo ven como algo bonito, porque se transmite con cariño, con disposición. Yo creo que es más básicamente por ahí. Ahí viene una cosa y es que implementé en mi forma de transmitir todo lo que es cultural y del idioma, es como el idioma del amor también. Hay mucha emoción, pero emoción positiva. Esa transmisión de una emoción bonita también hace una linda transmisión de algo cultural. En donde yo más he visto este querer transmitir es en las fiestas de cumpleaños, que para mí es importantísimo el hecho al menos de soplar una velita. Eso es como lo mínimo que se hace. Entonces, eso es como lo que más he tratado de transmitirle a mis hijas. Pues el día del nacimiento, pues estamos todos muy contentos, pues que estamos celebrando la vida. Y las otras fiestas, yo no me empeño tampoco en querer transmitir una tradición específica, aunque sí se las muestro. Como por ejemplo, en Navidad, en Colombia hay una tradición que son las novenas. De pronto no hacemos todas las novenas, hacemos una novena. Es una reunión, es algo muy social también, o sea, independientemente de la creencia religiosa o no. Cultural más que religioso, pero no lo impongo tampoco, pues porque pierde sentido cuando no estamos dentro de la cultura. Sí, si no tienes como otras personas con quien celebrarlo, pues tú solito como que es un poco Sí. aburrido. A mí me pasó algo y ahora que lo dices me parece un poco triste, y es que a mí me encantaba celebrar el Día de las Velitas y yo era feliz poniendo Ay, velitas, sí. además porque es el día de mi cumpleaños, entonces obviamente hay una Claro. connotación, pero entonces aquí cuando cae Día de las Velitas, que es el 7 de diciembre, está haciendo frío, está helado, la gente está como cansada porque quieren que ya lleguen las vacaciones de diciembre. Eso, o sea, para mí es como una fecha
fecha que aquí se siente pesada, yo nunca la he sentido bonita. Y yo perdí eso porque perdí la motivación, porque nadie lo entiende, nadie lo quiere celebrar. Entonces eso yo la perdí y no la he podido transmitir a mi hija, de pronto un poco más grande. Pero sí es cierto que la conciencia que uno hace de las fiestas y de lo que quiere transmitir tiene que ser de manera voluntaria, que uno lo quiera transmitir, porque ya no hay nada como antes cuando uno en su país pues propio, que uno ve Halloween, entonces todo el mundo celebra Halloween y uno se mete en el mood Halloween. Aquí no hay nada ni de Halloween ni de nada, Sí. entonces uno le dice, me toca crearlo a mí, la fiesta, y hacer que todo parezca un poquito mágico para que cuando uno sea niño tenga esos recuerdos. Tiene que ser muy intencional. Sí, es como la anécdota del Halloween, porque para contarle a Prisca un poco, el Halloween no es tan miedoso como en estos países europeos, como más bien un carnaval, lo Sí, en podríamos poner así. Latinoamérica, tú En dices. Latinoamérica, sí. Y cuando, claro, yo disfracé a mi niña de abejita, el 31, que yo decía, ay, qué bonito y todo. Y llegué al sitio en donde decían, uy, celebración, así que fiesta para niños. Y yo veo todos esos niños todos espantosos, pues no espantosos, pero, ay, que me daba susto. Tolerancia es algo que tiene que ver con brujas y brujería, nada más. O sea, no Sí. celebran los niños para nada, eso simplemente es algo terrorífico. Sí, Y yo aquí dije, igual en oh, qué España. triste. Como que perdí el sentido, entonces no se celebra y ya está, y pasamos de largo y ya está. Es verdad. Entonces sí, son muchos temas que hay en torno a la biculturalidad, la multiculturalidad, que de todas formas estoy segura que nos quedamos cortas de tantas cosas porque hay mucho por decir, pero ojalá que volvamos a reunirnos nosotras tres, Prisca. ¿Algo más que quieras decirle a tus oyentas y oyentos? No, yo nada más que se completa muy bien vuestro podcast con el mío, así que animar a todos que sean oyentes de los dos, porque vosotras tenéis una perspectiva sobre el tema como adultas que han migrado, ¿no? Yo otra, ¿no? Como hija de tercera cultura. Muchas gracias por compartir también con nosotros todas tus experiencias. Y pues bueno, aquí seguimos en este camino. Bueno, un abrazo Muchas a gracias. todos. Un abrazo, Muchas chao. gracias. Chao, hasta pronto. Bye.